Perfecto, pues ya están con nosotros Jessica Aquiles y Sergio Ansúrez. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, Un afortunadamente. poquito de frío, ¿no? Sí, como que ya está haciendo fresco, Bajó. estos días ya empezamos con la temperatura un poquito baja, ¿no? Sobre todo que hubo lluvias ayer en la tarde-noche Sí. y eso pues le bajó la temperatura, ¿no? Mi Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Eric, con gusto de venir a acompañarlos como Qué cada bueno, semana. igualmente para nosotros, muchas gracias. ¿Qué tema nos traen hoy? Hoy vamos a platicar de un tema que es de interés tanto para el patrón como los trabajadores. Ujú. Es acerca de qué derechos tiene el patrón y el trabajador en casos de despido injustificado o en casos de rescisión del contrato. Esto está bueno, ¿eh? ¿Verdad? Es interesante porque les puede decir mucho a los trabajadores a qué tienen derecho en cada caso de la rescisión de su relación laboral y cómo pueden reclamarlo apropiadamente. Primero quiero empezar recordándole a todos los trabajadores que en caso de que no tengan un abogado, no tienen, porque yo sé que está muy extendida esta cultura, pero no es necesaria. Tiene mucho la costumbre la gente de que si lo despiden van a buscar un abogado que está justo afuera de la junta laboral. Muchas veces se les conoce como chacalitos, ustedes ya lo han escuchado probablemente. No es que sean malos, muchos de ellos tienen técnica que han trabajado a lo largo de años, de hecho algunos son muy buenos, pero lo importante es que ellos siempre les van a pedir una parte de lo que les toque de la liquidación, ¿de acuerdo? Es decir, yo te lo trabajo gratis, pero cuando se gane me vas a dar tanto. Claro. Esa no es la única salida que tienen los trabajadores. Los trabajadores pueden acudir a la PRODET, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que va a defenderlos gratuitamente y que, voy a ser sincero, tienen una muy buena capacidad de respuesta. Vamos, ahí está. Es cierto, tienen buenos abogados, tienen buenos funcionarios públicos que están especializados en el manejo de las situaciones y que pueden asesorar correctamente al trabajador. En este caso yo quiero sugerirles también a los trabajadores que si ya van a salir de su trabajo, sea porque ya quieren renunciar, sea porque la situación dentro de su trabajo no es sostenible, se asesoren antes de dar su renuncia en la PRODET, para evitar todas las mañas con que muchas veces cuentan las empresas, que por ejemplo los hacen firmar un finiquito con huella digital y me vas a firmar también una hoja en blanco, etcétera, etcétera. Todavía están haciendo eso. Todavía lo hacen. ¿Sabes Sí, cuándo lo aplican, Eric? Ya ahora, en lugar de pedírtelo cuando ya te vas, te lo piden cuando entras. No como me condicionante para entrar. Oye, pero una hoja en blanco no se firma ni con una pistola en la cabeza, Nada. ¿no? Pero se aprovechan de la necesidad del trabajo de la gente. A mí me ha tocado escuchar a patrones decir, allá atrás una fila de gente que quiere entrar. Si no, pues dame permiso que entre el siguiente y él sí me va a firmar la hoja en blanco. Qué bárbaro. Entonces la gente dice, pues necesito el trabajo, no me queda de otra, firman la hoja en blanco. Y cuando llega el final de la relación, llenan el finiquito con todos los datos que debe tener y presentan, yo ya le pagué, aquí está, firmado y con huella digital. No siempre es perfeccionable a través del finiquito. De hecho, hay jurisprudencias que controlan el contenido que debe tener precisamente el finiquito, que debe contemplar 3 características que son jurídicamente necesarias para que sea válido el despido: modo, tiempo y lugar. Es decir, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Eso se tiene que poder acreditar plenamente ante la Junta de parte del patrón. Eso es algo que todo trabajador debe tener también muy en cuenta. La ley laboral opera siempre en favor del trabajador y siempre la carga de la prueba recae en el patrón, con una excepción que deben tener muy en cuenta: cuando el patrón niega la relación laboral. Si el patrón dice, esta persona nunca trabajó para mí, no la conozco, al trabajador le corresponde probar que trabajó para el patrón. Aquí yo les sugiero mucha precaución a los trabajadores. Muchas veces les van a decir, no hay problema, la testimonial. La mayor parte de los abogados les gusta mucho la testimonial, y es cierto, es una prueba muy fuerte si está bien preparada y si en efecto sus testigos son verdaderos. Pero si no lo son, tú corres el riesgo de que en las repreguntas que se hagan durante el juicio los exhiban como que son testigos preparados, y entonces la testimonial, que es tu única prueba, queda sin efectos. Por otro lado, una testimonial se opone con otra testimonial. Si yo tengo 2 testigos que dicen sí pasó así y yo presento otros 2 testigos que no logran exhibir como preparados y que dicen no es cierto, no sucedió así, las pruebas técnicamente hablando se anulan porque tienen la misma calidad. En un lado me dicen que sí pasó y son intachables, y del otro lado me dicen que no pasó y son intachables. Entonces la Junta va a tener que irse a los demás medios de convicción. Por ponerte un ejemplo que sucedió una vez, un trabajador se le dio el asunto a un abogado, y el abogado presentó como testigo a un señor que vendía tamales,
que pasaba todos los días por la esquina de la empresa. Y entonces el señor en su declaración dijo que sí, que él estaba en la esquina, a 4 casas de donde estaba la empresa, y que escuchó claramente desde ahí cómo en el tercer piso lo estaban despidiendo. Es difícil de creer algo como esto, entonces yo les sugiero mucho a los trabajadores que tengan mucho cuidado con la asesoría que reciben para su liquidación. Pero ahora bien, ¿qué tienen exactamente de derecho los trabajadores? Me despidió mi patrón por causa injustificada. Me voy a la junta y determinan, sí, el despido fue injustificado. ¿A qué tengo derecho exactamente? Primero, a 3 meses de salario, de acuerdo al último salario. O sea, cualquier terminación de relación laboral que la decide el patrón, te tiene que pagar 3 meses de sueldo. Si es injustificado el despido. Efectivamente. Si es justificado, pues ya te da lo que quiere generosamente, porque falló el trabajador en la relación. Aproximadamente, Eric, por ejemplo, un ejemplo de lo que tú dices, un contrato de prestación de servicio por obra o tiempo determinado. ¿Sabes qué? Yo te contrato para una obra que estoy haciendo, pero va a durar 6 meses. A los 6 meses se termina la obra y termina el contrato, es rescindido como tal. Tienes derecho a tu liquidación con base en la ley por despido justificado, es decir, tu último salario de vengado y tus proporcionales de aguinaldo, de vacaciones y de antigüedad. Eso es bien importante, ¿de acuerdo? Todos tenemos proporcionales de esos 3, indiferentemente del tiempo que tengamos trabajando. Entonces es muy importante que todos sepan cuánto lo pueden tener. Desde luego la prima de antigüedad tiene sus asegúnes. Si tienes menos de un año, no puedes pedir válidamente eso. Y por otro lado, también aplica en el otro extremo. Si te despidieron injustificadamente, tú solo tienes 1 año para pedir las prestaciones. ¿De acuerdo? Si se te pasa el año después del despido injustificado, vas a poder pedir ciertos proporcionales, pero ya no vas a poder pedir tu indemnización completa. El 100%. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, ¿qué derechos tienen cuando te despiden? El primer derecho que tienen, si demuestras que fue un despido injustificado como trabajador, es que te reinstalen. Tú puedes exigirle al patrón, ¿sabes qué? Yo no quiero irme, yo quiero seguir trabajando, me mantienes en mi puesto. Pero desde luego se da el supuesto de que qué tal si el patrón pues ya no quiere que la persona regrese. Como decías, la relación es insostenible. Exactamente, Eric. En ese caso, el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo establece una serie de indemnizaciones que el patrón puede hacer y pagarle al trabajador para compensarle la no reinstalación. Pero esas indemnizaciones son aparte de la liquidación que le deba dar. Ahora, como les decía, ¿qué derechos tienen exactamente? Sus 3 meses de indemnización constitucional, así es como se le dice, su último salario de vengado, hasta 1 año de salarios caídos si se llegó a juicio. Antes seguía ad eternum. Es decir, podían seguir cayendo los salarios durante 7, 8, 10 años. Pasaron muchos casos, en especial en el Estado de México, en que empresas quebraban porque un trabajador que traía un pleito desde hace 20 años, de repente le debían la mitad de la empresa. Porque ahora sí ya me vas a liquidar y ahora por los intereses, por los salarios de vengados, me debes 20 años de salarios. Y si era un salario medio, pues sí le pega a cualquier empresa, porque aparte son prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo y todo eso se le tendría que pagar. Fíjate que yo pensé que se le seguía pagando mientras estaba el litigio y no es acumulativo al final. No, es acumulativo al final. Se reformó la ley al inicio de este sexenio precisamente. Ahora solamente es por 1 año en el que operan los salarios caídos, pero también metieron una adición. Para evitar que se queden 1 año, porque como les decía, hay asuntos que se pueden seguir 20 años y entonces lo que puede ganar el trabajador es menor, se le pagan intereses a monto de 2% sobre el salario, sobre el conjunto de salarios caídos. 2% mensual. Mensual, exactamente. Entonces no afecta tan fuertemente a las empresas y al mismo tiempo cubre el derecho de los trabajadores. Es un método relativamente, a mí se me hace relativamente inteligente. Por una razón, muchas veces el patrón, ya pasado el año del pleito, que ya va a pagar ese año de salarios caídos, puede decidir, ¿sabes qué? Ya es mucha bronca, vamos a pagarle hasta acá, le damos su interés de 1 o 2 meses y nos quitamos del pleito antes de seguirlo 10 o 20 años. Un asunto que se sigue años y años no opera en beneficio de nadie. Ni del lado del trabajador, ni del lado de la empresa. Más vale resolverlo pronto y ya. En efecto, y como decía, también traigo consejos para el patrón como tal. Estimado patrón, si va a despedir a sus trabajadores por la causa que sea, y va a hacerlo a través de finiquito, por favor busque en internet cuáles son las características jurisprudenciales que debe contener un finiquito.
Como les decía, es modo, tiempo y lugar, pero debe tener métodos específicos de cómo expresarlo en el finiquito y cómo debe ir firmado y con huella digital del trabajador. No es ilegal despedir a alguien por finiquito. Lo que deben hacer es poner y desglosar absolutamente todo lo que le pagaron. Te pagué tus 3 meses de salarios constitucionales, te pagué el último salario de vengado, proporcional de aguinaldo, vacaciones, antigüedad. Te pongo todo esto, tus retenciones, desde luego, tus impuestos, etcétera, y ya desglosado todo eso, tiene que poner su huella y firma el trabajador. ¿De acuerdo? Debe tener también bien clara la fecha y la hora en que fue. Yo les sugeriría que si van a hacerlo, también videograben la sesión en la cual el trabajador está firmando su finiquito. Oye, eso no lo he escuchado. Es que vamos a ponerlo así. Otro medio de prueba. Exactamente, porque va a reforzar lo que veas en el finiquito. La cámara va a decir, mira, sucedió a tal hora, sucedió en tal lugar, coincide con el contenido del finiquito y va a ser más difícil quitárselo. Y desde luego, si yo he de asesorarles en este punto, yo les sugeriría, vamos ante la junta. Si vas a liquidar un trabajador, la mejor manera que puedes tener es ir ante la junta laboral. Porque ella es la última autoridad precisamente en materia laboral. Vas y le dices directamente, quiero despedir a mi trabajador, es injustificado, háganme el cálculo. Van a hacer el cálculo en la junta, van a hacer todo el convenio de liquidación de la relación, firman los dos, sellan los dos, tú le das el dinero, sea en efectivo, en depósito. Yo sugiero siempre en efectivo. ¿Por qué? Porque depósito bancario, cheque, tiene que esperarse a que caiga, a que lo llegue el trabajador y después ratificarlo. No va a faltar, aunque ya tiene ahí la ventaja el patrón, no va a faltar el trabajador que mal asesorado diga, ya no voy a ratificar y ahora lo vuelvo a demandar. Eso hasta puede tener consecuencias mayores en contra de quien lo hace. Vayan ante la junta, liquídenlo con efectivo, firman sellos, se llevan su acta, la cuidan muy bien, la guardan y están completamente protegidos ante la ley. Porque ¿ante quién los demandaría el trabajador? Ante la junta, que fue la que ya resolvió. Por otro lado, algo que deben tener muy en cuenta, si son persona moral, debe ir el representante legal y todo el convenio debe decir que el trabajador laboró para la persona moral, ¿de acuerdo? Porque muchas veces en eso se confunden y ahí yo sé que hay trabajadores que son víctimas, pero también hay trabajadores que son victimizadores. Muchas veces llegan y dicen, sí, yo trabajé para el señor, y hacen todo el convenio a nombre de la persona, firman, sellan y a la semana demandan a la empresa. Y cuando el señor presenta el contrato, oye, yo lo liquidé, no, sí, es que trabajaba para ti y para la empresa. Y ahora le toca al patrón probar que sí trabajaba para la empresa, que sí no, exactamente. ¡Qué Entonces, abuso! Sí, mira, se dan abusos en los dos lados. en los dos lados, siempre va a haber. Exacto. El famoso ingenio mexicano siempre va a servir de uno u otro lado y para bien o para mal, desgraciadamente. Y por último, un último consejo que yo les quiero dar a los patrones precisamente. Si van a rescindir el contrato por causas imputables al trabajador, tienen que hacer algo que se llama aviso rescisorio. Es decir, tienen que ir al domicilio del trabajador y dejarle una hoja en la cual le estén avisando su intención de rescindir el contrato. Si el trabajador no se los firma, evidentemente no se los va a firmar, le están despidiendo a fin de cuentas, tienen que hacer 3 veces esos avisos y entonces ya tienen efectos ante la junta. Cabe resaltar que tienen efectos limitados, ¿de acuerdo? De nuevo, lo que les sugiero para evitar curvas de la ley que no conocen, que pueden no conocer o que sus asesores no hayan visto apropiadamente es liquídenlos ante la junta. Bien. Vayan a la junta, plantéenle su problema, están preparados para eso, está diseñada para eso la junta y ellos les van a decir cómo operar para poder llevar el despido. Va a haber quien les diga, sale más caro ir con la junta. El proporcional que le sale más caro es a lo mejor 5% más caro de lo que te saldría manejarlo, pero hay que considerar el otro aspecto. Si te vas del otro lado, lo tiene que llevar tu abogado, que implica honorarios, y tiene que llevarse además todo el procedimiento ante la junta que se tiene que pagar. Entonces mejor vas ante la junta y lo liquidas adecuadamente, porque ese es el propósito a fin de cuentas de la junta laboral. Cuando es despido es mejor estar en la junta, pero cuando es renuncia también. Cuando el trabajador renuncia no hay mayor problema en realidad. Ellos te van a dar su renuncia firmada de su puño y letra. El contenido de la carta va a ser prueba plena. Si quieren tener una mayor prueba al respecto, yo les vuelvo a sugerir las videocámaras para que se vea cuándo les firmó la renuncia y que el trabajador diga, sí, en efecto estoy renunciando. En caso de renuncia, lo que les toca es su proporcional de aguinaldo, vacaciones, antigüedad, el último salario de vengado.
Y si ya quiere darle algo más el patrón, pues ya es cuestión de él. Muchos precisamente porque agradecen que haya renunciado en lugar de llevárselos a pleito, les dan una cantidad adicional. También le quiero sugerir a los trabajadores, no todo se arregla con pleito. Muchas veces pueden llegar a un buen acuerdo con el patrón. Si el de recursos humanos, porque este es mucho del drama que pasa, les sale problemático y se ponen, literalmente, como dicen, se monta en su macho y no los quiere liquidar, vayan a la instancia superior. Claro. Hablen, dialoguen. Por lo general lo que hace recursos humanos es desconocido por parte de la dirección de una empresa, porque para eso están, para ese control. No implica que estén mal, pero el propósito de un área de recursos humanos es proteger a la empresa. No al trabajador. No al trabajador. Entonces, sáltenselo, vayan con el jefe. Si el jefe ya no se pone razonable y les dice, no, vete, arréglate con recursos humanos, entonces la junta es la salida adecuada. Pero muchas veces van a encontrar que un diálogo abierto puede tener iguales o mejores efectos que el pleito como tal. Sin duda alguna. En todos los ámbitos, platicando se arreglan las cosas mejor. Muy bien, ya por último, Eric, nada más les quiero comentar a nuestros amables radioescuchas que hay más causales por las cuales puede operar el despido, sea justificado, injustificado, como les decía, por obra y tiempo determinado. Si a ustedes les gustaría que tocase ese tema para la próxima sesión, por favor avísenos en Twitter, avísenos sea en la página de Verater, sea en el Twitter de Verater, en el Twitter de nuestro despacho, porque con gusto les podemos traer el tema, que es un tema amplio, pero muy interesante, porque todos hemos estado en esa situación, en un lado o en el otro nos ha tocado. Jessica, ¿cómo son tus cuentas? Estamos en @veraterbusiness o despacho Ansures en el 240-6018 o 2229-01-1313. A ver, otra vez. 240-6018 o 229-01-1313. Perfecto, muy bien. Jessica, gracias. Gracias. Mi querido Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Eric. Nos esperamos la próxima.